¿Quieres crear sitios web y no sabes por dónde empezar? Tranquilo, hoy te mostraré paso a paso cómo puedes crear una web para mostrar tu CV y portafolio usando Bootstrap desde cero. Nada complicado, nada de teoría pesada, solo lo esencial para que al final de este video tengas una landing que luzca profesional. Aunque existen varios frameworks populares como Bootstrap, Tailwind, entre otros, este video no es una guerra de frameworks. Cada uno tiene lo suyo y su uso depende mucho del contexto. Hoy vamos a enfocarnos en Bootstrap, que es fácil de entender, muy flexible y perfecto para comenzar. Bootstrap es un framework de código abierto que te permite construir sitios web responsivos de manera rápida y organizada. Es como tener una caja de herramientas que te facilita construir webs rápidamente. No te preocupes, todos los recursos necesarios los tendrás disponibles en la descripción del video. Comencemos y no olvides suscribirte. Vamos a empezar a realizar un ejercicio con Bootstrap, así que en la descripción del video te voy a dejar una carpeta comprimida con los siguientes archivos. En primera instancia, aquí afuera tenemos el prototipo final al cual tenemos que llegar, el cual tenemos que estructurar. Básicamente es el CV de una diseñadora. Tenemos la parte principal, el componente principal, donde está su foto, algunas redes sociales, algunos botones. Más abajo tenemos un componente de información, años de experiencia, proyectos realizados, que tú también lo puedes acoplar o modificar según tus necesidades. En la parte inferior tenemos otra sección destinada a las soluciones digitales que ofrece esta persona. En este caso es UX UI Designer. Más abajo mostramos algunos proyectos. Y finalmente tenemos un componente de testimonios y el footer. Esto solamente es un ejemplo, la estructura tú lo puedes modificar, los datos también, según tus necesidades. El objetivo es que todo esto lo vamos a crear con Bootstrap. Un requisito para empezar a trabajar con Bootstrap es que tengas conocimientos básicos de HTML y CSS. Si es que aún no los tienes, no te preocupes, aquí en la descripción del video te voy a dejar un enlace a un curso gratuito de 10 Minds donde puedes dar tus primeros pasos, inclusive obtener una certificación. Así que comencemos a ver Bootstrap. Lo primero que vamos a hacer es abrir esta carpetita práctica CV. Aquí ya tengo todas las imágenes que vamos a utilizar, los proyectos, la foto de perfil, algún icono por ahí. Y esta carpeta la vamos a abrir en nuestro editor de código. Yo ya lo tengo aquí abierto, aquí pueden ver los assets y las imágenes. Dentro de esta carpetita voy a crearme un index.html donde vamos a estar estructurando el contenido HTML y voy a generar la estructura básica de HTML. Asimismo voy a crearme una hoja de estilos con styles.css para nuestros estilos personalizados. Finalmente, antes de comenzar, es bueno que también tengas algunas extensiones como Live Server para poder levantar un proyecto y hacer cambios en tiempo real, o también la extensión de Live Preview. También te puedes instalar la extensión de Prettier para poder formatear el código, y si tú quieres también podrías instalarte la extensión de Image Preview para poder visualizar las imágenes que vayamos a utilizar en nuestro proyecto. Genial. Entonces ya podemos comenzar. Vamos a empezar a enlazar Bootstrap a nuestro proyecto. Aquí el título lo puedo cambiar por el nombre de la diseñadora, en este caso Sofía Navarro. Y aquí abajo puedo empezar a enlazar Bootstrap. Vamos a trabajar con el CDN directamente, el Content Delivery Network. Para eso nos vamos a la página de Bootstrap. Aquí en la página de Bootstrap vamos a poder encontrar los links que debemos incorporar a nuestro proyecto. En este caso los vamos a incluir por vía CDN. Directamente copiamos un link para que tengamos acceso a todas las clases de Bootstrap. Entonces vamos a copiar todo este enlace y lo vamos a pegar aquí. Con eso vamos a poder acceder a todas las utilidades de Bootstrap. Ahora, si en algún momento queremos utilizar los componentes, que también lo vamos a hacer con un carrusel, debemos incorporar también el script.
que hace referencia a un archivo JavaScript. Entonces vamos a copiar también este link y como es un script lo vamos a insertar aquí abajo, al final del body. Igual voy a colocar un comentario, Bootstrap, y lo voy a pegar. Genial. Ahora algo que también podemos incorporar dentro de nuestro proyecto son los iconos. Para eso nos vamos a la opción de Icons aquí arriba. Y bueno, hay diferentes formas de poder incluirlos. Lo podemos hacer con NPM, pero ese no es nuestro objetivo. Nosotros lo vamos a insertar directamente con el link del CDN, que está en la parte de abajo. Nos vamos a la parte inferior y aquí tenemos el link. Vamos a copiar este link y lo vamos a pegar aquí abajo también. Voy a crearme un comentario que diga iconos y aquí abajo lo voy a pegar. Genial. Finalmente vamos a enlazar nuestra hoja de estilos con un link de CSS y aquí vamos a añadir el nombre de nuestro archivo que creamos hace un momento, styles.css. Súper. Finalmente en la parte de los enlaces añadamos el icono de nuestro sitio web que se encuentra dentro de la carpeta Assets. Aquí tenemos un Favicon. Eso es bastante sencillo de enlazar. Colocamos un link, seleccionamos la opción de Favicon y aquí hacemos referencia a la carpeta o al archivo del icono. Se encuentra dentro de Assets, dentro de las imágenes y seleccionamos el archivo. Podemos cambiar aquí el tipo es PNG. Y aquí, bueno, es un icono. Con eso ya lo tendríamos. Si guardamos y ejecutamos con Live Server, para hacer eso le damos clic derecho y en la parte de abajo nos tiene que salir Open with Live Server. O también podríamos presionar el acceso directo que está aquí abajo que dice Go Live. Cualquiera de esas opciones es válida. Se nos va a abrir el sitio web. De momento no tenemos nada, pero ahí podemos ver el título y el icono de nuestro sitio. Genial, entonces para ver que está funcionando Bootstrap, aquí en el body podríamos crearnos un botón. Me puedo crear dentro de una etiqueta A con la clase btn-primary, que es uno de los colores de Bootstrap. Bueno, ahí lo tenemos, solamente que no le hemos colocado un nombre. Ahí tenemos el botón. Genial, entonces ya está funcionando. Aprovechemos en añadir la tipografía también antes de empezar a crear nuestros componentes. Así que en la carpeta que nos descargamos, tenemos un archivo readme.txt. Si lo abrimos, aquí tenemos toda la información de nuestro sitio web. Cuál es la tipografía que utiliza, por ahí tenemos el texto que debemos utilizar en nuestros componentes, en las diferentes secciones, las soluciones digitales que ofrece, los últimos proyectos y finalmente los testimonios. Entonces la tipografía que debemos utilizar es Plus o Plus Jakarta Sans. Añadamos eso. Vamos a Google Fonts. Aquí vamos a abrir una nueva pestañita, Google Fonts. Y vamos a buscar esa tipografía. Vamos a buscarlo aquí arriba, Plus Jakarta Sans. Aquí lo tenemos. Vamos a obtener esta fuente y lo vamos a insertar en nuestro código. Vamos a copiar el link, todo este link. Y en nuestro código lo vamos a pegar. Le voy a colocar un nombre. Tipografía. Genial. Ahora lo único que nos falta es enlazar esa tipografía a todo nuestro sitio web. Así que en todo el body voy a enlazar con la propiedad Font Family y voy a enlazar esa tipografía. Plus Jakarta Sans. En caso de que no cargue esa tipografía, no se olviden que todo navegador por defecto tiene tipografías incluidas como ser sans serif. Súper. Ahora aquí tal vez podría colocar un título y podríamos ver el resultado. Puedo colocar un H3 también con el nombre de Bootstrap. Veamos.
Y aquí lo tenemos. Si lo exploramos con las herramientas de desarrollador, aquí podemos ver que la tipografía se está aplicando a todo el body. Eso está genial. Ahora sí estamos listos para comenzar. Vámonos un momento a nuestro diseño. Aquí tengo la imagen de referencia y empecemos a crear el siguiente contenido. Vamos a empezar a crear esta primera sección. Así que en nuestro código, rápidamente, voy a borrar todo esto y voy a crearme, para empezar, un container. Un container o la clase container dentro de Bootstrap hace lo siguiente. Si nos vamos a la documentación, aquí en Bootstrap podemos buscar dentro de Docs, aquí en el lado izquierdo, nos vamos a la opción de Containers, aquí está, que forma parte del layout. Claramente nos va a especificar qué es lo que hace o qué características tiene. Un container simplemente tiene un margin al lado izquierdo y al lado derecho. Y ese margin cambia según el breakpoint o la pantalla en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, en el breakpoint o las pantallas XS o extra small, que son menores a 576 píxeles, el container o la clase container va a ocupar el 100% de toda la pantalla. Ahora, en pantallas SM o small, que es mayor o igual a 576 píxeles, el container va a ocupar 540 píxeles, creándose un espaciado en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y así con los demás breakpoints. Bootstrap tiene 6 breakpoints con los cuales podemos trabajar. XS, SM, MD, LG, XL y XXL. Entonces, para tener un espaciado tanto al lado izquierdo y derecho, vamos a utilizar esta clase. Así que volvamos a nuestro código. Y aquí, lo que podríamos hacer es todo esto englobarlo dentro de una sección, para que esté mucho más ordenado y tengamos semántica. Aquí podría colocar un comentario que diga portada para que me pueda ubicar mejor. A la sección le voy a colocar un ID y una clase por si en algún momento queremos añadir estilos personalizados o algún link que nos redirija a este componente o a esta sección. Así que como clase le voy a colocar section-portada y un ID con el mismo nombre, section-portada. Ahora, dentro de este container vamos a crearnos el primer texto. El primer texto lo podríamos colocar dentro de una etiqueta P que diga hola. Más abajo tenemos un texto mucho más grande, soy Sofía, UX UI Designer. Como es el título principal, lo podemos colocar dentro de una etiqueta H1. Soy Sofía, UX UI Designer. Obviamente el contenido también lo pueden modificar. Para crearnos un salto de línea, aquí le vamos a colocar la etiqueta BR. Genial. Y este sería el resultado. Aquí podemos ver los espaciados que se nos ha generado con la clase container, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y estos son los textos que hemos añadido. Enseguida vamos a empezar a estilizar todo esto. Bootstrap maneja una serie de colores. Si nos vamos a la documentación a la opción de color, aquí tenemos los diferentes colores que maneja Bootstrap. Si bien no tiene una variación grande, con estos colores nosotros ya podemos crearnos nuestros sitios web de una manera rápida y sencilla. Así que vamos a utilizar el color Primary. Si les es difícil buscar algún elemento dentro de Bootstrap o alguna clase, aquí arriba en el buscador también lo pueden hacer. Pueden buscar Colors y les va a salir todo lo relacionado con los colores. En este caso tenemos varias utilidades o varias clases, como ser la clase Text-Primary, que lo que hace es añadir este color azul al texto. Tenemos opciones como Secondary, Success, Danger, Warning, Info, Like, Dark, entre algunas otras variaciones. Entonces vamos a utilizar esta clase. Vamos a nuestro código y aquí en el hola le vamos a colocar la clase Text-Primary.
Lo mismo con la palabra de Sofía. Vamos a colocarnos aquí un pequeño spam. Y a esta palabra le vamos a colocar text-primary. Con eso el texto va a cambiar. Ahora hagamos este texto un poco más grande y démosle un poco más de peso. Vamos a nuestro código. Y aquí, bueno, podríamos empezar a centrar los textos. Lo podemos hacer con text-center. Es una clase que te va a permitir centrar el texto. Puedes utilizar también la opción de start o también la opción de end. En este caso necesitamos centrarlo. Tanto el primer párrafo como el título H1. Class text-center. Ahora, para hacer más grande un elemento, un texto, podemos utilizar la clase FontSize o FS. Tenemos los valores del 1 al 6. Mientras el número sea más pequeño, es decir, 1, el texto va a ser un poco más grande. Podríamos utilizar font S-1 y el texto se va a hacer un poquito más grande. Pero no es lo suficiente, así que para eso tenemos otra clase, que es la clase de display. Display va a ser el texto mucho más grande. Generalmente esto se lo utiliza para banners, por ahí para algunas portadas. Entonces le voy a colocar display 2. Ahí está mucho más grande. Obviamente estos valores de display, font size, ustedes lo pueden cambiar, pero eso lo podríamos ver en un próximo video. Si nos vamos a las herramientas de desarrollador e inspeccionamos el texto, aquí podemos ver que se está aplicando lo siguiente. Tenemos text center, que va a alinear el texto al medio. Más abajo tenemos display 2. Esta clase lo que va a hacer es darle un font size de 4.5 rems. Asimismo, también cambia el peso de la tipografía a 300, lo hace un poco más ligero. Entonces, las clases de Bootstrap, en algunos casos, le aplican entre una o más propiedades al elemento. Este texto tiene que ser un poco más grueso, así que aquí en el H1 le vamos a añadir la clase FW de Font Weight y vamos a seleccionar la opción de Bold. Con eso el texto se va a hacer un poco más grueso. Genial. Ahora también podríamos añadir aquí arriba un poco de espaciado. Está muy pegado en la parte superior, por lo que en el container podríamos añadirle un padding en la parte de arriba de un valor del 0 al 5. En este caso le puedo colocar 3. La letra P hace referencia al padding y la letra T hace referencia a la parte superior, top. También podrían colocar un margin cambiando esta letra. Con eso ya vamos a tener más espaciado. Genial. Ahora añadamos la imagen. Vámonos a nuestro código y aquí debajo de todo este texto, dentro del container, podríamos crearnos un div y dentro de este div hacer referencia a la imagen que se encuentra dentro de assets, imágenes, y la imagen que debemos enlazar está con el nombre de Sofía Navarro. Le pueden colocar también aquí un valor a la etiqueta alt, que siempre es recomendable. Y a la imagen, queridos amigos, le vamos a añadir la clase img-fluid. Con eso, o con esta clase, la imagen, cuando cambiemos de pantalla o dispositivo, va a ser responsive, es decir, que se va a adaptar al ancho de la pantalla. Si nosotros no añadimos esa clase img-fluid, la imagen se seguiría manteniendo con su mismo tamaño. Súper. Una vez añadida la imagen, bueno, aquí también nos aparece un icono de previsualización y eso es por la extensión de Image Preview. A la imagen, aquí podríamos añadirle la clase text-center para que se pueda alinear al medio. En este momento está muy grande, así que podríamos asignarle una clase personalizada aquí. Le puedo colocar img-perfil o profile tal vez. Y a esta clase, en nuestros estilos personalizados, le podemos añadir un tamaño.
Como estamos en la sección de portada, podríamos acceder mediante la clase section-portada y acceder a la clase img perfil. A esta imagen le vamos a añadir un width de unos 400 o 480 píxeles. Con eso la imagen va a estar un poco más pequeña. No se olviden que también hemos añadido la clase img fluid, que es de Bootstrap, que lo que va a hacer es que se comporte de manera responsive. En realidad lo que hace la clase es darle un ancho máximo y un height automático para que pueda adaptarse fácilmente. Súper. Ahora vamos a añadir estos botones de aquí, proyectos y contáctame. Vamos a nuestro proyecto y para añadir esos botones, si lo hacemos aquí abajo, debajo de la imagen, se van a ir a la parte inferior, por lo que estos botones tenemos que trabajarlos con posición absoluta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en nuestro div, el que contiene la imagen, vamos a añadirle la clase position-relative. No se olviden que para empezar a trabajar con posición absoluta, el componente padre tiene que ser relativo. Aquí adentro vamos a empezar a añadir los botones. Es decir, como son dos botones, lo podemos colocar dentro de un div y crearnos la etiqueta A. De momento no quiero que haga referencia a ningún lado y aquí le voy a colocar el nombre de proyecto o proyectos. Este botoncito tiene un icono, es una carpeta y también tiene un color azul. Así que para añadir eso, le vamos a colocar la clase btn-primary. Con eso, el botón va a tener esta apariencia. Ahí podemos ver el botón con ese color. También podemos cambiarlo por otro. Habíamos mencionado que Bootstrap trabaja con diferentes colores. Por ejemplo, aquí tenemos Secondary, Success, Info. Si quieren ver más información, aquí en los componentes pueden entrar a Buttons. Y aquí tenemos los diferentes colores con sus respectivas clases. Para este proyecto, todo lo vamos a trabajar con el color Primary. Genial. Ahora, estos botones de Bootstrap también tienen variaciones. Podríamos hacerlo mucho más grande con la clase btn-lg para que sea un poquito más grande. Ahí está. Pero según el diseño, el botón es redondeado, tiene un icono y tiene que estar en la parte de abajo. Hagamos eso. Para redondear el botón, si bien podríamos entrar a los archivos SAS y modificarlos de una manera un poquito más avanzada, nosotros lo vamos a hacer solamente con utilidades. Para eso vamos a colocar la clase rounded-fill. Lo que hace esta clase es redondear los bordes de un elemento. Genial. Ahora para añadir el icono, aquí al lado del texto, podemos hacer lo siguiente. Dentro de la documentación de Bootstrap, en la pestaña de iconos o icons, tenemos muchos iconos. Si nosotros buscamos, por ejemplo, una carpeta o buscamos el nombre de folder, nos van a salir algunas opciones. Aquí abajo podemos buscar una carpetita, aquí ya tenemos varias. Puedo seleccionar esta que dice folder, o mejor esta de aquí abajo que dice folder 2-open. Lo puedo seleccionar y aquí me da toda su información. Podemos cambiarle el tamaño, asignarlo dentro de un botón, dentro de un formulario, como ustedes quieran. Lo único que tenemos que hacer es copiar todo este código. Los iconos generalmente vienen dentro de las etiquetas i. Voy a copiar este código y lo voy a pegar aquí. Los iconos generalmente tienen un nombre muy parecido a la imagen. En este caso tiene el nombre de folder. En caso de que queramos insertar tal vez un icono de una casa, podría ser home o house. Si quieren insertar un icono de una red social como Facebook, estoy más que seguro que el nombre del icono aquí va a ser Facebook. Siempre están precedidos por la palabra BI de Bootstrap Icons y luego el nombre del icono. Genial.
Si vemos el resultado, ahí ya tenemos la carpetita. Podemos añadirle espaciado. En esta parte, dentro del botón, lo que podemos hacer es añadirle la clase flex. Es decir, colocar la palabra de-flex, que es un equivalente a display flex, para que la palabra se coloque al lado del icono. Y al momento de cambiar a pantallas pequeñas no tengamos ningún problema. Entonces, una vez que añadamos la clase displayFlex, que lo que hace es alinear todos los elementos en una fila, podemos trabajar con la clase gap, que es el espaciado. Le puedo colocar un valor entre 0 a 5, le puedo colocar un valor de 2. Con eso, el icono va a tener un poco más de espaciado. Pero aquí hay otro problema. Cuando colocamos displayFlex a un elemento, lo que va a hacer es que ocupe todo el ancho de la fila. Pero no se preocupen, este elemento lo vamos a convertir en un elemento con posición absoluta. Es decir, añadimos la clase position-absolute. Una vez añadido esta clase, debemos especificarle dónde quiero que esté el botón. En este caso, quiero que el botón esté en la parte de abajo. Añadimos la clase button-0. Tenemos 3 valores nada más, el 0, el 100 y el 50. Como quiero que esté pegado a la parte de abajo, le coloco el valor de 0. Y también quiero que esté alineado al medio, por lo que colocamos la clase start-50. Con eso, el botón se va a venir aquí abajo. Pero hay un pequeño problema. El botón no está alineado exactamente al medio, por lo que tenemos que añadir una clase más. Y la clase es translate-middle. Con esta clase, los elementos se van a alinear correctamente. Súper. Ahora añadamos el segundo botón, que es Contáctame. Tiene otra apariencia. Si ustedes revisan la documentación, dentro de los botones, tenemos diferentes estilos. Aquí abajo tenemos los outline, que tienen un bordecito por ahí. Entonces vamos a duplicar el botón. Este elemento, este botón lo voy a agarrar, lo voy a copiar y aquí abajo lo voy a pegar. El texto dice Contáctame. No tiene icono, si ustedes quieren lo pueden colocar. Y el color del texto aquí ya no es primary. La clase que tenemos que utilizar es btn-outline y el color. En este caso es un dark. Con eso, aquí ya tenemos el botón. Pero hay un problema. Los botones están uno debajo de otro. Para solucionar esto, simplemente debemos añadir la clase displayFlex al elemento padre. El elemento padre está aquí, así que le voy a colocar de-flex. Con eso, los elementos se van a alinear en una misma línea. Le añadamos espaciado también con un gap de unas 2 unidades. Y ahí lo tenemos. No se ve del todo bien porque nos falta colocar un fondo. Un fondo a ese elemento padre. Entonces aquí, en esta parte, en este div, le voy a colocar la clase BG. La clase BG o BG nos sirve para añadirle un fondo. Tenemos diferentes colores que ya habíamos mencionado, el primary, secondary, danger, warning, success, light y dark. Le voy a colocar el fondo BG-light. Si colocamos ese fondo, ahí lo podemos ver. Pero un momento, aquí nos falta todavía un poco de espaciado y redondear ese componente. Entonces aquí, bueno, para que se vea mejor voy a cambiar la vista para que las clases se vayan abajo y puedan verlo mucho mejor. Entonces aquí al elemento padre, ya para acabar esta parte, le vamos a añadir la clase P-2 para añadirle un padding a todos los lados, arriba, abajo, derecha, izquierda. Asimismo le voy a añadir la clase Rounded-Fill, como lo hicimos con los botones. Entonces con eso ya tendríamos el elemento. Súper. Si vemos la parte responsive, bueno, todavía no lo estamos trabajando, pero ahí se mantendría.
Genial. Ahora añadámosle el fondo que tenemos aquí atrás. Si bien tal vez no se ve perfectamente en la imagen, pero tenemos un fondo cuadriculado por ahí atrás. Así que vayámonos a nuestros estilos personalizados. Y aquí abajo o aquí arriba también puedo acceder a la clase section-portada. Y aquí le puedo añadir un background. Accedo a la propiedad background y hago referencia a la imagen. Voy a entrarme a Assets, dentro de Image. Aquí seleccionamos la imagen con el nombre portada-fondo. Esa imagen la tenemos aquí. Aquí dentro de Assets tenemos esta portada, que son unas cuadrículas. Entonces vamos a añadir eso. Aquí nos faltaría colocar algunas propiedades como Center. Quiero que esté alineado al medio, tanto en la parte vertical como en la parte horizontal, por si acaso. De la misma forma, no quiero que se repita este fondo. Podríamos seguir añadiendo propiedades aquí, como la parte de Cover, pero para que se entienda mucho mejor, aquí abajo lo voy a hacer. Le voy a colocar un background-position y quiero que cubra toda la sección. Si guardamos esto, ahí tendríamos el fondo. Pero a este fondo tenemos que añadirle una opacidad. No tenemos una clase, tampoco una propiedad dentro de CSS que nos permita añadir directamente una opacidad. Por ejemplo, aquí un background-opacity no lo tenemos. Para hacer eso podríamos utilizar una gradiente. Aquí adelante podría colocar un linear gradient y colocar dos valores. ¿Hacia qué lado quiero que se dirija la gradiente? Yo quiero que sea hacia abajo a la derecha. Entonces le puedo colocar aquí to bottom right. Ahora, después de esto tengo que colocar los colores. ¿Qué color quiero que sea el que empiece y qué color quiero que sea al finalizar? Eso lo podemos hacer con un RGBA y colocar los valores de 255, 255, 255 y al final el valor de la opacidad. Le puedo colocar un 0.9 o 0.95. Enseguida vamos a probar. Este sería el primer color. Ahora le coloquemos un segundo color que en realidad sería lo mismo. Voy a copiar esto y aquí lo voy a pegar. Para terminar, aquí le voy a colocar una coma y con eso ya estaría. Aquí tenemos el resultado. Ahí atrás está la imagen. Si ustedes quieren verlo mejor, pueden cambiar la opacidad a un 0.8 para que se vea un poco más. El color de la gradiente, si en algún caso no trabajaron con esta propiedad, igual lo pueden probar. Pueden intentar cambiar a otro valor. Un rojo por ahí. Y de aquí está empezando. De aquí empieza y va a acabar aquí al lado derecho en la parte inferior. Entonces yo lo voy a dejar como estaba con 0.9, tal vez 0.95, para que no se note mucho la imagen. Súper. Ahora continuemos estructurando los siguientes elementos. Vámonos a nuestro prototipo. Vamos a insertar la parte del lado izquierdo. Diseñar es entender antes que crear. Vámonos a nuestro código y aquí ese pequeño texto lo podríamos colocar aquí arriba. Para que seamos un poco más ordenados, también nos podemos crear comentarios. Puedo crearme aquí un comentario de frase destacada y aquí lo vamos a estructurar enseguida. Esto de aquí abajo son los botones. Y enseguida aquí abajo vamos a añadir también los iconos o botones de las redes sociales. Pero empecemos por la frase destacada. La frase destacada lo podemos colocar dentro de una etiqueta P. El texto es diseñar, es entender antes que crear. Aquí arriba le vamos a colocar
un pequeño icono. El icono que veíamos en el diseño tiene el nombre de quote. Entonces, aquí, si recuerdan, añadimos la clase BI de Bootstrap Icons y luego el nombre del icono, que en este caso es quote. También aprovechemos en cambiarle el texto, el color. Coloquémosle un text-primary. Y ahí lo tenemos. Bueno, está apareciendo ahí arriba porque no le hemos colocado posición absoluta. Enseguida lo vamos a hacer. El texto, según el diseño, bueno, aquí la palabra, estas tres últimas palabras están abajo, así que podríamos colocar un salto de línea. También el texto está con el estilo de cursiva o italic. Podemos hacer eso. Entonces, vámonos aquí a nuestro texto, le añadamos el salto de línea primero, aquí, con la etiqueta BR. También le añadamos la clase FontST, que hace referencia a Font Style, y le demos el estilo de Italic. Asimismo, este texto quiero que sea un poquito más grande, tanto el texto como el icono. Les puedo añadir la clase FS y un valor, pero como se va a repetir, aquí arriba directamente lo voy a colocar. FS-5 podríamos probar. Ahí se ve mucho mejor. Genial. Este texto también lo podemos cambiar de color. Es un color un poco más plomo, un plomo bajito. Ese color dentro de Bootstrap por defecto es text-secondary. Y también aprovechemos en cambiarle la posición. Vamos a colocar a todo este elemento div la clase position absolute. Ahora debemos colocarle las clases para poder asignarlo a un determinado lugar. En este caso, está en el lado izquierdo y al medio. Entonces le demos la posición start-0 y top-50. Veamos. Ahí está. Ahí lo podemos ver. Pero si lo analizamos con las herramientas de desarrollador, el elemento no está completamente alineado al medio de manera vertical. Y eso es porque tenemos que añadirle también la clase translate-middle. Pero como vamos a trabajar con el eje vertical, debemos añadir la opción translate middle-y. Con eso va a estar exactamente en el medio. ¡Súper! Ahí lo tenemos. Veámoslo en pantalla completa. Ahí está. Bueno, el icono está un poco pequeño, así que en el icono podríamos tal vez darles tamaños diferentes, que no sea 5 para cada uno. Podría colocarle esta clase aquí al texto y aquí al icono le podríamos colocar fs-2 para que sea un poquito más grande. Ahí se ve genial. Ahora, en esta parte, cuando hacemos la pantalla más pequeña, el texto obviamente se va a ir al medio. Y según los breakpoints de Bootstrap, si recuerdan aquí en la documentación, en la opción de breakpoints dentro de layout, tenemos diferentes breakpoints. Tenemos 6 en total. Tenemos XS o extra small, small, medium, large, extra large y extra extra large. Cada breakpoint hace referencia a un tamaño de la pantalla. Por ejemplo, el breakpoint large o LG hace referencia a dispositivos mayores o iguales a 992 píxeles. Es decir, que cuando nosotros pasemos aquí arriba a 992 píxeles, voy a irme a ese breakpoint, los elementos van a cambiar. Podríamos hacer lo siguiente. Quisiera que este elemento solamente sea visible desde el breakpoint LG para arriba. Es decir, mayor a 992 píxeles, quiero que se vea. Si es menor, en este caso, aquí está muy al medio, quiero que se oculte. Podríamos hacer eso. Obviamente lo podríamos estilizar mucho más en nuestra hoja de estilos personalizada. Pero yo lo voy a ocultar. Entonces aquí en el elemento padre, en este que contiene a todos los
elementos, al texto y al icono, le puedo colocar la clase displayNone o d-none. Lo que va a hacer esta clase es ocultar el elemento. Es como decir en CSS display con el valor de none. Con eso se va a ocultar en todas las pantallas, ¿no? Pero tenemos otra clase que es display-block o d-block, que lo que va a hacer es mostrar. Pero yo quiero mostrarlo en un breakpoint determinado, por lo que debemos añadirle la clase d-lg-block. Entonces aquí voy a añadir d-lg o displaylg-block. A partir de lg para adelante se va a mostrar. Ahí está. No se olviden que LG, los breakpoints superiores serían extra large, 1200 píxeles, 1400. Pero en dispositivos más pequeños se va a ocultar. Entonces aquí, si vemos en la parte responsive, vamos a irnos a 992, justamente aquí. Voy a bajar los píxeles. Y cuando cambie a 991, se va a ocultar. Genial. Ahora vamos a la parte de los iconos de las redes sociales que están aquí al lado derecho. Hacemos lo mismo. Aquí abajo, para que esté un poco más ordenado, decíamos, vamos a colocar un comentario que sea redes sociales. Vamos a crearnos un div porque son varios elementos. Y lo que podemos hacer aquí es crearnos un UL, una lista, para colocar cada icono en un ítem, en un LI. Pero antes, bueno, aquí nos faltaría colocar una frase o una palabra que es sígueme en. Entonces coloquemos eso. Sígueme en, coloquémosle el color secundario, es decir, text secondary. No se olviden que es ese color plomo. Y aprovechemos también en añadir las clases de position relative o absolute, perdón. Absolute quiero que esté al final, en este caso, dentro de Bootstrap manejamos esa posición con la clase end. Si bien en CSS manejamos con right y left, en Bootstrap trabajamos con start y end. Entonces quiero que esté al final, al lado derecho, en 0, pegado a ese lado. Y quiero que esté al medio, top-50. Y hacemos lo mismo aquí colocando la clase translate-middle-y. Hagamos lo mismo para ocultar. ¿Recuerdan las clases? Aquí tenemos displayNone, displaylg-block. Tendrían la misma clase. Si vemos, ahí está. Si hacemos más pequeña la pantalla, ambos van a desaparecer. Genial. Entonces añadamos los iconos. Aquí vamos a añadir los elementos, un LI, y dentro de este LI vamos a crearnos una etiqueta A. De momento no quiero que redirija a ningún lugar. Y bueno, cuando le demos clic también podríamos añadir la propiedad o el atributo target y que me abra la página en una nueva ventana. Obviamente aquí podemos colocar el link de nuestras redes sociales. Como este elemento se va a comportar de manera dinámica, es decir que cuando yo le dé un hover, cuando posicione mi mouse en esa parte, el icono va a cambiar. Es decir, quiero que sea de fondo azul y el icono sea de color blanco, podría ser. Eso lo podríamos hacer directamente con los estilos personalizados, para no crearnos tantas clases. Entonces le voy a colocar una clase personalizada que sea social-icon. Y aquí adentro voy a crearme el icono. Enseguida vamos a estilizar toda esta parte. El icono, según el prototipo, es Behance, LinkedIn e Instagram. Ustedes también lo pueden adaptar, pueden colocar GitHub, YouTube, si tienen algún contenido relevante en esa plataforma o alguna otra red social. Entonces aquí vamos a colocar la clase que hace referencia a ese icono. En este caso tiene el mismo nombre, Behance.
A este icono, bueno, le vamos a dar un tamaño un poquito más grande con un fs-4 y listo. Ahora lo único que nos falta aquí es duplicar el elemento. Voy a duplicar este LI 3 veces. A este segundo le voy a colocar LinkedIn. Tiene el mismo nombre. Y aquí abajo, si no me equivoco, es Instagram. Veamos. Aquí está el resultado. Está bien, solamente que están apilados, que eso sería lo normal. Pero no se preocupen, dentro de Bootstrap tenemos una clase que la podemos colocar en el UL y se llama list-unstyled. Con eso se van a quitar las viñetas de toda esta lista. Ahora, para ordenarlos o llevarlos a una fila, no se olviden que tenemos la clase displayFlex o d-flex. Le puedo añadir también un espaciado, un gap de 2 unidades para que se vean mucho mejor. Genial. Ahora lo único que tenemos que hacer aquí es estilizarlo un poco más. Tenemos que añadirle ese borde redondeadito a cada icono. Entonces lo que podemos hacer en nuestro código es darle valores o propiedades a esta clase, social-icons. Lo vamos a llevar aquí. Directamente le voy a añadir las propiedades. Le voy a colocar lo siguiente. Quiero que este elemento tenga un alto de unos 48 píxeles. Asimismo también quiero que tenga un width de 48 píxeles. Si lo añado así, no se va a aplicar porque estamos trabajando o dándole estilos a una etiqueta A, que es una etiqueta de línea. Entonces, para que le dé ese tamaño, le vamos a añadir la clase displayFlex. Veamos. Ahí tenemos los elementos. Han crecido un poquito más, así que añadamos los bordes y los colores. En este caso, le voy a añadir un border de 1 píxel que sea sólido y que tenga un color. Pero para hacer referencia al color exacto, este primary, lo que podemos hacer es irnos a la documentación y aquí en Bootstrap buscar la opción de CSS variables. Dentro de este grupo podemos seleccionar esta opción y aquí tenemos algunas variables que podemos utilizar directamente en nuestro CSS, como ser la variable de text o bs-primary, esta de aquí. Esta variable hace referencia al color exacto que estamos utilizando en nuestros textos, en nuestros botones, inclusive en algún fondo que podamos llegar a utilizar, ese color azul. Entonces vamos a utilizar esta variable, lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí. Dentro de una variable voy a pegar ese nombre de la variable. Entonces con eso, nuestros iconos van a tener ese borde, ese color exacto. Ahora no están alineados correctamente. Lo podemos solucionar fácilmente aquí añadiendo la propiedad de justify content con el valor de center. De la misma forma, de manera vertical, podríamos colocar align items con el valor de center. Genial. Para que sea redondeado, finalmente aquí le coloquemos un border-radius de unos 50%. Genial. Ahí tenemos los elementos. Ahora, para cambiar el fondo, podemos añadir la propiedad hover a estos elementos y una transición también. Eso lo podemos hacer de una manera sencilla. Voy a copiar esta clase y le voy a añadir un efecto de hover. En el hover yo quiero que el background de todo este elemento cambie de color. Quiero que el color sea este de aquí, este azul. Lo voy a pegar y quiero que el color de los iconos sea un color blanco. Le puedo colocar aquí un white. Y para que tenga un poco de transición, para que no sea de golpe, le podemos añadir aquí una transition a todo de unos 0.4 o 0.3 segundos. Con la animación de Easy le podemos colocar. Ahí lo tenemos.
Está genial. Ustedes ya pueden colocar los enlaces a sus redes sociales. Súper. Entonces ahora podríamos pasar al siguiente componente de esta sección de aquí. Es una sección que tiene 4 columnas, un texto grande y una pequeña descripción. No es nada complicado. Pero antes de continuar, bueno, aquí me olvidaba que el texto tiene un margen negativo y está detrás de la imagen. Si nos vamos al resultado de aquí, bueno, el texto está en la parte de arriba. Lo podemos modificar rápidamente. Aquí en nuestro código, como es una sección de la portada, aquí arriba lo puedo colocar .section-portada y hacer referencia al título, que en este caso es el único H1. Entonces aquí directamente al H1 le puedo colocar un margin bottom que sea negativo de unos 3 o 2 rem. Y para asegurarnos que vaya a la parte de atrás, le puedo colocar un z-index de -1. Con eso nuestro texto ya está en la parte de atrás. Genial, entonces creémonos rápidamente la siguiente sección o el siguiente componente. Le voy a colocar un comentario que sea el banner de información o banner info. Nos vamos a crear una section. Directamente lo voy a hacer con la clase section-info y voy a concatenar el ID. Igual con section-info. Todo esto es emmet. No se olviden que tienen estas abreviaciones para crear su estructura rápidamente. Entonces dentro de esta sección me voy a crear un container para tener ese espaciado al lado izquierdo y derecho. Y ahora, como vamos a empezar a trabajar con columnas, vamos a crearnos un row. Bueno, aquí, me equivoqué. Aquí es section, no es un div, para tener un poco más de contenido semántico. Entonces vamos a empezar a trabajar con columnas. Para trabajar con las columnas es un requisito indispensable tener un componente padre con la clase row. Si nos vamos a la documentación, aquí en Bootstrap tenemos la parte del grid. Vemos si aquí está la información. Sí, aquí está. Para empezar a trabajar con columnas es recomendable tener un row. Si no, no va a funcionar. Una vez que tengamos esto, nosotros ya podemos crearnos las columnas que queramos con la clase call. Las columnas también pueden cambiar de tamaño en base a los breakpoints. Nosotros podemos tener hasta 12 columnas en nuestro row o en nuestro container. Podríamos cambiar el tamaño añadiéndole un pequeño guión. Eso lo podemos ver más abajo por aquí. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si quiero que ocupe la mitad de la pantalla, le puedo añadir un call-6. No se olviden que el límite es 12. Si ustedes le colocan 12, van a tener una columna que ocupe todo el ancho. Aquí abajo tenemos algunos ejemplos también. Las columnas también pueden adaptarse en base a los breakpoints. Por ejemplo, yo quiero que en LG la columna valga 2. En SM quiero que valga 6, supongamos. Y en dispositivos más pequeños quiero que call tenga el valor de 12. Le colocamos directamente aquí un call-12. Entonces, de esa manera trabajan las columnas. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos aquí y vamos a empezar a crearnos las columnas. Primero, quiero que la columna en dispositivos más pequeños tenga un valor de 12. Si no le añadimos ningún breakpoint, va a hacer referencia al dispositivo más pequeño. Puedo añadir esta clase y ahí estaría mi columna. Pero la primera columna, según nuestro diseño, aquí es un poquito más ancha. Le puedo colocar un valor de una columna con un valor de 4, por ejemplo, en dispositivos mayores a LG. En dispositivos pequeños van a ser o va a ocupar 12 espacios, pero más grandes va a ocupar 4. Pueden modificar si ustedes quieren en call XL, quiero que valga 3 espacios. Enseguida vamos a ver el resultado. Ahora, dentro de esta columna
lo que puedo hacer es colocar todos los textos que tenemos aquí. El fondo también lo podríamos colocar. Entonces lo voy a colocar dentro de un div porque son varios elementos y puedo colocarle el título en un H3. En este caso es 70 más o 70 plus y el texto lo puedo colocar en una etiqueta P. No se olviden que los textos lo tienen en un archivo txt en la carpeta del proyecto. Aquí está, así que voy a copiar directamente esto. Lo voy a pegar aquí. Si vemos el resultado, está quedando así de momento. Esta columna ocupa 4 espacios. Enseguida vamos a crearnos las demás. No se olviden que el grid de Bootstrap trabaja en base a 12 columnas. Entonces vamos a alinear esto al medio, vamos a cambiarle el tamaño según el prototipo y colocarle un fondo. El fondo en este caso de toda la fila es un color oscuro y el fondo del elemento es un color azul, el primario. Entonces aquí en el row lo que podemos hacer es añadir el fondo dark, BG dark. Podemos también redondear esta parte de toda la fila que contiene las columnas con la clase rounded. Y también podríamos añadirle un padding también. El padding va a hacer referencia a ese espaciado que podemos ver aquí. Un padding de unas 4 unidades. Y aquí en el div hacemos lo mismo, pero ahora con la clase bg-primary. Veamos. Ahí lo tenemos. Está genial, solamente que aquí hay un pequeño detalle. El color no es este color negro, es un color blanco. También tenemos clases para cambiar el color, pero para no añadir más clases en esta parte a cada texto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Antes del bg-primary podemos añadir la clase text-bg-primary. Con eso le estamos indicando que el texto haga contraste con este fondo. Esta clase lo único que hace es añadir a todos los textos el color blanco, justamente para que haga contraste. Súper. Ahora lo único que tenemos que hacer aquí, luego de añadir ese fondo, es añadirle también un redondeado, un rounded, pero yo quiero que sea personalizado. Le puedo colocar unas 4 unidades. También le añadiremos un padding de unas 3 unidades y también centremos el texto con text-center. Genial. El texto tiene que ser un poquito más grande y más pesado. Así que aquí en el título le coloquemos la clase display que ya conocemos y un valor de unas 3 unidades. Esta clase lo va a hacer más grande, pero lo va a hacer más delgadito. Entonces le añadamos la clase de font weight y bold o bolder también. Cualquiera de las dos. Genial, ahí se ve súper. Esta llegaría a ser nuestra primera columna que ocupa 4 espacios. No se olviden que tenemos que ocupar 12. Entonces aquí esta columna ya estaría lista. Nuestra primera columna. Ahora aquí abajo tenemos que crearnos las demás columnas hasta llegar a 12. Podría crearme lo mismo, un col-12 y col-lg-3. Si esto lo duplico 3 veces, que son las 3 columnas de aquí, va a pasar algo, y es que el valor de todo esto no llega a 12. Aquí tengo 4 más 3, 7, 10, tengo 13. Nos podría crear algún problema por ahí. Para ello vamos a modificar estas 3 últimas columnas y simplemente le voy a colocar la clase call_lg. Lo que va a hacer esta clase es acomodar automáticamente el ancho de estas columnas. No tenemos valores intermedios como 3.5, 2.5 o 5.5, ¿no? Trabaja solamente con valores enteros del 1 al 12. Pero esta clase nos puede ayudar a solucionar eso. Entonces, en esta segunda columna vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar todo esto y simplemente le voy a cambiar los datos.
Voy a irme al archivo txt. Aquí es 12 años de experiencia. Voy a copiarlo aquí. Y aquí le voy a colocar 12. El fondo de esta columna no es primary. Es un color blanco. El color blanco lo representamos con la clase light. Ahí lo tenemos. Nos faltan las otras dos columnas también. Así que hagamos lo siguiente. Voy a volver a copiar esto aquí. Lo voy a pegar. Y el texto aquí en este caso es 8 premios y menciones. Voy a terminar de copiar esto también aquí abajo y voy a pegar el texto. Más de 15 proyectos freelance a nivel internacional. Ojo que solamente es un ejemplo, ustedes lo pueden modificar. Y veamos. Ahí lo tenemos. Se ve genial, solamente que ahora no está ocupando toda la altura estos dos elementos del medio. Para solucionar eso, puedo añadir a los elementos del medio lo siguiente. Puedo añadir aquí al final la clase h-100 para que todo el elemento ocupe todo el ancho, o todo el alto, perdón. En caso de que el texto de aquí, de esta última columna, también cambie, por si acaso, también podríamos añadirle aquí al final. Y, ¿por qué no?, también al principio. Por si en algún momento llega a cambiar el contenido de ese párrafo. Súper, creo que ya lo tenemos ahí. Veamos ahora la parte responsive. Tiene que verse bien también. Ahí están los elementos. Solamente que en esta parte, bueno, si bien está ocupando 12 para dispositivos menores a LG, lo podríamos modificar si nosotros queremos. Pero primero comencemos por este espaciado de aquí. El espaciado entre las filas. Para solucionar eso tenemos una clase que podemos añadirla aquí dentro del row. Le puedo colocar la clase row-gap y las unidades que quiero de espaciado. Le puedo colocar unas 3 unidades. El redondeado no me gusta tan bien. Le podría modificar a unas 4 unidades para que sea más redondeadito. Y ahí lo tenemos. Ahí ya tienen espaciado. Si quiero que en dispositivos MD, volvamos al grid, los dispositivos MD o a los breakpoints hacen referencia a dispositivos mayores a 768 píxeles. Entonces, hagamos algo. Yo quiero que la columna, estas columnitas que nos creamos aquí, estas 4, yo quiero que en MD cada uno valga 6, es decir, la mitad del ancho de la pantalla. Entonces aquí voy a duplicar el cursor y voy a añadir la clase callMD-6. Pero alguien se podría estar preguntando, pero aquí ya tenemos 6 más 6, 12, 18, 24. No se preocupen que cuando sobrepasamos los números de 12, la columna se va a ir hacia abajo. Entonces todo esto estaría en una fila y todo esto en una segunda fila. Veamos. Vamos a nuestro proyecto y aquí lo tenemos. Las columnas ocupan 6 en dispositivos MD. Si lo hacemos más pequeño, obviamente van a ocupar 12. Si lo hacemos más grande, va a volver a su tamaño original. De esa manera sencilla trabajamos con las columnas. Ahora pasemos al siguiente componente de soluciones digitales. Este componente no es nada complicado de realizar. Así que vayamos a nuestro código y aquí vamos a crearnos un nuevo componente, una nueva sección. Antes le coloquemos un comentario, le coloquemos el nombre de servicios. Este componente o toda esta sección tiene 2 columnas. En una primera columna tenemos una imagen y en el resto tenemos una especie de cards, unas tarjetitas con un icono y texto. Hagamos eso rápidamente. Vamos a crearnos una section
A esta sección le vamos a colocar la clase section-service o servicios también y un ID con el mismo nombre. Section-servicios. Vamos a crearnos un container y dentro de este container vamos a crearnos un row porque vamos a trabajar con columnas. Antes de crearnos las columnas, también podemos añadir texto, así que voy a crearme el título que dice Soluciones Digitales. Debajo de este título ya podemos empezar a crearnos las columnas. La primera columna, como siempre, en muchos de los casos va a ocupar todo el ancho. Esto generalmente en dispositivos pequeños. Luego, quiero que en dispositivos más grandes, por ejemplo en call-XL, ocupe la mitad, es decir, 6 unidades. Súper. Ahora tal vez te estás preguntando qué pasa con los dispositivos LG o AMD o SM. No te preocupes, el valor que va a tomar en este caso sería 12. En caso de que no coloques nada antes de XL. Es decir, LG y AMD estarían valiendo 12. Súper. Entonces, en esta primera columna, que ocupa 6 espacios, en XL vamos a añadir la imagen. Vamos a entrarnos a Assets, a la carpeta de imágenes, y vamos a seleccionar la imagen UX UI. Le podemos colocar un texto de descripción, ilustración tal vez de UX UI. Asimismo, le añadamos la clase img-fluid para que la imagen se adapte a los diferentes dispositivos. Veamos. Aquí está nuestro proyecto y aquí tenemos la imagen. El texto hay que hacerlo más pesado y llevarlo al medio. Entonces sigamos estructurando esto. Aquí al texto le vamos a añadir la clase fontweight-bold y lo vamos a llevar al medio con text-center. De la misma forma, aquí en la imagen, bueno, me gustaría que tenga un poco de espaciado, tal vez voy a hacerlo más pequeño. Podríamos entrar a nuestros estilos personalizados, pero aquí directamente en la imagen le puedo añadir la clase P-3, un padding de 3 unidades a cada lado. Súper. Ahora, todo este contenedor, este container que nos hemos creado, si bien está ocupando todo el ancho, bueno, están muy pegados con el otro contenedor de aquí arriba, le puedo añadir un poco de espaciado a la parte de arriba. Así que como hicimos en un anterior componente o en una anterior sección, aquí al container le podría añadir un padding top de unas 5 unidades tal vez, para que tenga más espaciado. Genial. Aquí estoy notando que el título, bueno, también es un poquito más grande, así que le podemos añadir un font size de una unidad para que esté un poquito más grande. Genial. Con eso ya estaría esta primera columna. Entonces, vámonos aquí a la segunda columna. Vamos a crearnos un call 12 y también un call XL-6. Dentro de esta columna vamos a empezar a crearnos los elementos que tenemos aquí. Empezamos por UX Research y todo este texto. Esto lo podríamos colocar dentro de una etiqueta, tal vez un article, y empezar a estructurar. Primero coloquemos el icono, revisemos nuestro archivo txt y bueno, aquí el icono está con el nombre de Search. Entonces, no se olviden que debemos colocar la clase BI de Bootstrap Icons, BI- y el nombre del icono, que en este caso es Search. Aprovechemos también en cambiarle el color con Text Primary. Y el tamaño también podríamos hacerlo un poquito más grande con un font size de una unidad. Ahí ya podemos ver el icono. Añadamos el texto, título, que en este caso es UX Research. Lo podríamos hacer dentro de una etiqueta H4 y el párrafo lo podríamos colocar en una etiqueta P. Genial. Este título
según el diseño, tiene que tener otro color. También el texto párrafo es de otro color. Entonces, aquí en el título le coloquemos la clase, primero FontWeight Bold para que sea un poquito más pesado y text-primary. El párrafo también le cambiamos de color a un text-secondary. Todo este texto o todos estos elementos tienen que estar alineados al medio, así que en el componente o elemento padre le añadamos text-center. Este elemento, como va a ser una tarjetita, también le añadamos un poco de padding, pero primero veamos cómo está quedando. Ahí lo tenemos. Bueno, también nos falta añadir un border por ahí. Eso es bastante sencillo. Si vemos el prototipo, bueno, aquí tiene un padding. Podemos colocar un 3 y un 4. Un borde redondeado también tiene, así que hagamos eso. Añadámosle un borde. Simplemente añadimos la clase border. Si quieren un color en específico, pueden añadir la clase border, danger, success, primary o cualquier otro color. Si solo colocan la clase border, les va a añadir un borde con ese color plomito, que es el que necesitamos. Ahora añadámosle un redondeado, un rounded, para que sea un poquito más pronunciado, le podemos colocar un 4. Y finalmente un padding de unas 4 unidades. Ahí está. Bueno, no me está gustando mucho el padding. Aquí en la parte vertical lo veo mucho, entonces podemos dividirlo también. Yo quiero que el padding horizontal, es decir, el padding en X, sea de 4. Y el padding en el eje vertical, es decir, P, Y, guión, quiero que sea menos, quiero que sea 3. Podemos dividirlo también así. Así no se ve tan alto. Y listo, bueno, ya lo tendríamos ahí. Ahora faltaría hacer los otros elementos. Solamente nos quedaría duplicar esta parte. Así que en nuestro código, este article lo vamos a duplicar aquí. Voy a formatear el código. Y bueno, aquí vamos a cambiar los valores. En nuestro txt, el nombre del icono para empezar es Bezier. Vamos a cambiarlo. El título también lo vamos a cambiar. UX UI Design. Y la descripción. Lo vamos a pegar ahí. Vamos a cambiarle el fondo, pero primero veamos el resultado. Ahí lo tenemos. El fondo en este caso es el color primary y los textos son de color blanco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el article voy a colocar la clase text-bg-primary. No se olviden que cuando añadimos text dentro del fondo, es decir, text-bg cualquier color, lo que va a hacer es adaptar el color del texto para hacer contraste con ese fondo. Entonces aquí, como va a ser blanco, ya no necesitamos esta clase de text secondary, ni tampoco esta clase de text primary en el título. Inclusive tampoco necesitamos esta clase de aquí. Ahí lo tenemos. Genial. Ahora nos faltaría la última parte, que es igual a la primera de aquí. Entonces, este primer elemento lo voy a copiar y aquí abajo lo voy a pegar. Rápidamente voy a copiar los textos. En este caso es prototipo. O prototipado, perdón. Y el nombre del icono es columns. Vamos a copiar también el texto de descripción. Y ya lo tenemos. Genial. Ahí se ve súper, solamente que nos falta un poquito más de separación, de gap en esas partes. Podríamos, en este caso, bueno, como no estamos trabajando con columnas, no podemos utilizar la clase rowGap. Podríamos añadirle también aquí tal vez un margin button a cada elemento. Pero esto podría cambiar después, entonces lo que podemos hacer es aquí en la segunda columna
colocarle la clase gap-3. Pero esto no va a funcionar porque necesitamos la clase para empezar displayFlex, si no esto no va a funcionar. Entonces podríamos colocar displayFlex y recién va a funcionar gap. Pero si guardamos, lo que va a hacer es alinear estos tres elementos en una sola línea. Ahora ahí pueden ver el espaciado. Pero eso es lo que no tenemos que hacer según el diseño. Lo que tenemos que hacer es que estén encolumnados. Para eso tenemos la clase flex-column, para que todos los elementos se alineen en columna. Una clase que también podemos utilizar en vez de todo esto es la clase vertical stack, o es decir, bstack. Con eso vamos a tener el mismo resultado. Es como colocar displayFlex y flexColumn. Genial. Bueno, así estaría quedando el resultado. Ahora, ya para terminar en esta parte, bueno, la imagen cada vez que hago zoom o en dispositivos más pequeños se va a ir arriba. Entonces podría alinearlo aquí al medio, un poquito más abajo. El título también le podemos añadir un margin bottom para que no esté tan pegado. Así que eso lo podemos hacer fácilmente. Aquí en el título le añadamos un margin bottom de unas 3 unidades o 4 unidades. Y la imagen en la primera columna la vamos a alinear. Para alinear colocamos displayFlex, align, items-center. Y por si acaso también lo alineamos al medio, justify content-center. Genial. Ahí lo tenemos. Super. Si vemos en dispositivos móviles, veamos cómo está quedando. Bueno, ahí ya ocupa 12 espacios. Aquí también esto ya está ocupando 12 espacios. Podríamos modificarlo y mejorarlo aún mucho más, pero ahí se ve bastante bien. Entonces, pasemos a la siguiente sección. Vamos con los proyectos. La parte de los proyectos igual no es complicado. En este caso, bueno, podríamos trabajar con columnas. Aquí tenemos una columna, 2, texto e imagen nada más. Podríamos ocupar 6 espacios y aquí también 6. Pero algo que puedo notar aquí es que estas tarjetas o estos cards o estos elementos no están ocupando todo el ancho. Aquí está ocupando tal vez unas 10 unidades, tal vez 9 unidades. Entonces vamos a trabajar en eso, ¿no? Aquí arriba podemos ver que esto ocupa 6 y 6, total 12. Pero aquí hay un pequeño espaciado al lado derecho y al lado izquierdo. Vamos a trabajar en eso. En nuestro código, bueno, aquí ya está listo servicios. Vamos a crearnos otro componente. Le voy a colocar el comentario de proyectos. Vamos a crearnos una section con la clase section-proyectos o proyectos y un ID con el mismo nombre, section-proyectos. Vamos a ver si necesitamos de algunas clases o estilos personalizados. Dentro de esta sección vamos a crearnos nuevamente un container y como vamos a trabajar con columnas, creémonos un row. Esta sección tiene un título, así que aprovechemos en colocar el título dentro de un H3. No recuerdo si también lo hicimos por aquí. Creo que lo colocamos con, déjenme ver. Bueno, siempre es bueno mantener un solo estilo. Bueno, aquí dentro de servicios tenemos un H3. Bueno, siempre es bueno mantener una estructura o un mismo estilo. En este caso, el título es últimos proyectos. Este título va a estar alineado al medio, así que utilicemos la clase text-center y también le demos un poco de peso con font weight-bold. Ahora dentro de este row, aquí abajo podemos añadir las columnas. Directamente lo que podría hacer es añadir un col 6 y un col 6 y aquí también col 6 y col 6. Pero
En este caso, estas tarjetitas no están ocupando todo el ancho. Así que para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a crearnos un call-12 para que ocupe toda la pantalla en dispositivos pequeños. Y aquí le voy a añadir una primera columna, un call XL de unas 10 unidades. Es decir, primero nos vamos a crear aquí afuera una columna de 10 unidades. Y lo vamos a centrar. Dentro de esta columna de 10 unidades vamos a crearnos dos filas. La primera fila, es decir, un nuevo row que va a tener una columna de 6 y otra columna de 6. Y aquí abajo nos vamos a crear otro row con una columna de 6 y una columna de 6. Entonces este primer valor tendría 10 unidades. Genial. Entonces hagamos eso. Ya tenemos aquí la columna de 10 unidades. Vamos a crearnos un row nuevamente dentro de esta columna. Para que se entienda mejor, aquí le voy a colocar un comentario. Aquí podría venir el proyecto número 1. Dentro de este row, ahora sí me voy a crear dos columnas de 6 unidades. Es decir, primero call-12 para que ocupe todo el ancho en dispositivos pequeños y call-LG-6. Esa es la primera columna y aquí tengo la segunda. En esta primera columna vamos a colocar el texto. El texto es, bueno, tenemos este primer batch por aquí. No es un componente, lo podemos hacer fácilmente solamente con las utilidades. No se olviden que en Bootstrap también tenemos componentes, carruseles, acordeones, drop-downs, entre muchos otros componentes. No estamos viendo componentes, los componentes también los podemos crear solamente con las utilidades. Así que vamos a crearnos este texto de aquí. Como tenemos varios textos, títulos y descripciones, me voy a crear un div por aquí. Dentro de este elemento voy a crearme un spam donde va a decir la categoría de ese proyecto que es Mobile App o aplicación móvil, ¿no? Mobile App. Este texto tiene un background y tiene un color también. Entonces le añadamos los estilos. Voy a colocarle primero un bg-primary. Le voy a colocar un rounded-fill para que sea redondeado. Y también le puedo añadir un padding en el eje horizontal de unas 3 unidades y en el eje vertical de 1 unidad. El texto también es de otro color, pero veamos. Voy a cerrar esto y bueno, aquí lo tenemos. El color es un color más suavito. Bueno, para eso tenemos la clase bg-primary-settle. Lo que hace esta clase es añadirle un fondo sutil, un fondo suave. Ahí lo tenemos. Aquí abajo está, ¿no? Genial. Ahora, el texto en este caso es un text-primary. Y con eso ya lo tendríamos. Súper. Pasemos a los textos. Aquí está el título y la descripción. Eso lo tenemos en nuestro archivo txt. Aquí están los últimos proyectos. Voy a copiar el título del primer proyecto. Y aquí abajo lo voy a pegar dentro de un H3. Y el párrafo también lo voy a pegar. Todo esto lo voy a copiar y aquí abajo lo voy a pegar. El título, bueno, tiene que tener un color azul, así que le coloquemos text-primary. Que sea un poquito más grande, podemos utilizar las clases de font size, podemos colocarle un 3 o un 2 y hacerlo un poquito más pesado con font weight-bold. El texto de descripción tiene que tener un color plomo, así que podemos utilizar la clase text-secondary. Veamos, ahí está. Aquí lo tenemos. Enseguida vamos a alinear al medio y hacer los otros cambios. Podemos añadirle aquí un poquito de separación y terminar añadiendo el botón. Entonces aquí en el título
en el H3 le añadamos un margin top de unas 3 unidades y ahí se ve mucho mejor. Para finalizar esta parte, bueno, aquí abajo vamos a añadir una etiqueta A con el nombre del botón. De momento no quiero que redirija a ningún lado, el texto es conocer más y le añadamos las clases correspondientes. Para que sea un botón o tenga los estilos de un botón, no se olviden añadir la clase btn, btn-primary, que es el color del botón. Y finalmente la clase rounded fill para que tenga ese redondeado al lado derecho e izquierdo. Genial. Ahora, según el diseño, todo este elemento, toda esta fila tiene un borde y también tiene un pequeño padding por ahí. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vámonos a nuestro elemento padre, que en este caso sería todo este row. A este row le vamos a añadir primero un border para crearnos ese borde plomo. Y también le añadamos un padding a todos lados de 3 unidades. No nos olvidemos también de redondear las esquinas con un rounded-4 o 3. Bueno, 4 lo podemos dejar. Ahí está, bueno, ese es nuestro elemento. Finalmente, terminemos de centrar toda esta fila, toda esta columna, aquí al medio, y añadir la imagen. También le podemos añadir aquí separación, se está pegando mucho con la parte de arriba. Y bueno, aquí estoy notando que los tamaños son diferentes. Enseguida vamos a corregir todo eso. Entonces, para centrar toda esta columna, lo que tenemos que hacer es irnos al elemento superior, que es este row que está aquí arriba, y añadirle la clase justify content center. Si bien para trabajar con estas clases de align item center, justify content center, necesitamos o requerimos la clase display flex, cuando trabajamos con un row o cuando ya tenemos la clase row, ya no es necesario añadir display flex. Row internamente ya trabaja con esa propiedad. Entonces vamos a alinear al medio esta columna que vale 10 espacios. Dentro de esta columna estamos creándonos los elementos. Aprovechemos también que estamos aquí en últimos proyectos, le añadamos la clase font size de una unidad y aquí al container superior le podemos añadir la clase de padding en el eje vertical de unas 5 unidades para que tenga más espaciado. Ahí está. La columna se ha alineado al medio. Finalmente, para terminar este primer proyecto, añadamos la imagen en una segunda columna. Entonces, la columna 1, aquí ya estaría. Si hay cambios, enseguida lo vamos a modificar. Y aquí en la columna 2, vamos a añadir la imagen. Un IMG, entramos a Assets, Imágenes y vamos a buscar el proyecto número 1. Obviamente aquí le podemos colocar el nombre del proyecto, pero solamente le voy a colocar proyecto 1. Vamos a añadirle la clase IMG Fluid para que sea responsivo en diferentes dispositivos y le puedo añadir la clase Rounded para que tenga un poquito de redondeado en las esquinas. Genial. Ahí lo tenemos. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Si lo exploramos con las herramientas de desarrollador, aquí el texto se ha ido a la parte superior. Tenemos que alinearlo a la parte del medio. La parte de la imagen, igual, bueno, si en algún caso se llega a desconfigurar, lo podemos llevar al medio, en caso de que esté alineado al lado izquierdo. Entonces, en nuestro código, vámonos a la primera columna. Y a toda esta primera columna le vamos a añadir la clase displayFlex y align-items-center. Y aquí en la imagen podríamos hacer lo mismo, displayFlex y justify content-center. Ahora sí se ha alineado correctamente. Veamos en dispositivos más pequeños. Lo voy a hacer más pequeño aquí. Y ahí se ve bastante bien. Tal vez podríamos, bueno, ahí está. Tal vez podríamos añadir un poco de padding a esta primera columna. Padding en el eje vertical.
Entonces lo que podemos hacer aquí es en este elemento padre que contiene a todos los textos, le podemos añadir la clase padding y de unas 3 unidades. Ahí está, para que tenga un poquito más de separación. Bueno, podríamos mejorarlo mucho más por ahí. Tal vez aquí hay un poco más de espaciado y eso es por el tamaño de la imagen también. Podríamos hacerlo más ancho, tal vez el texto colocarle un padding en el eje vertical, en el eje horizontal un poco más grande, también lo podemos hacer. Pero ahí se ve bastante bien. Ahora lo único que nos falta es el segundo proyecto. Aquí también podemos añadirle un margin button para que esté más separadito. Así que hagamos eso. Vámonos al título. Aquí un margin button de unas 3 unidades. Y vayamos con el proyecto número 2. Voy a copiar todo esto y aquí abajo lo voy a pegar. Llegaría a ser lo mismo, solamente que los textos los vamos a cambiar. Aquí en Mobile App, veamos nuestro TXT. Bueno, nuestro prototipo es Mobile App y bueno, esta es una Web App. Lo podemos hacer fácilmente, pero primero copiemos el texto, título y el texto párrafo. Voy a agarrar todo esto, lo voy a copiar. Este llegaría a ser el título y el párrafo lo tenemos aquí. Voy a pegarlo aquí abajo. La imagen también hay que cambiarla, sería proyecto número 2. Ahí está. Enseguida le añadimos separación, pero primero hagamos aquí el otro elemento. Entonces, para poder trabajar con varios elementos, aquí podríamos tal vez crearnos un UL, que sería lo adecuado, como una lista de categorías o algo así. Pero para hacerlo más sencillo, puedo duplicar esto. Lo llevo ahí abajo y en este caso también es una web app. Súper. Podemos añadirle un poquito más de separación. Creo que tiene más separación. Bueno, ahí igual está bien. Pero si ustedes quieren, aquí al primer elemento le pueden añadir un margin end de unas 2 o 3 unidades. Genial, entonces ya para terminar este componente, aquí en las filas le añadamos un margin button de unas 3 unidades. Aquí abajo también en la segunda fila le añadamos un margin button de 3. Y con eso ya lo tenemos. Vemos en dispositivos más pequeños. Ahí, el más pequeño se ve bastante bien. Súper. Pasemos al siguiente componente. Ahora nos faltaría hacer los testimonios en un carrusel y el footer. Vamos a trabajar con los testimonios. Para hacer un carrusel, bueno, en este caso Bootstrap nos ofrece una serie de componentes. Si nos vamos a la documentación, aquí en el grupo de components, más abajo, aquí tenemos muchos componentes. Acordeones, tenemos botones, agrupación de botones, cards, carruseles, entre muchos otros. El que vamos a utilizar es un carrusel. Aquí tienes toda la explicación. Cómo funciona, cuáles son los ejemplos, cuáles son las clases que tiene este componente. Aquí puedes tener este estilo con estos botoncitos aquí abajo. Puedes también añadir una descripción, un caption, como en este caso. Añadir un tiempo de espera que se cambia automáticamente. Puedes añadirle un crossfade, que es una animación. Y bueno, tienes muchas opciones. El objetivo de este video no es entrar a detalle en estos componentes. Si quieres saber más, en TenMinds tenemos un curso completo desde cero, donde vemos cada uno de estos componentes en proyectos reales para que puedas practicarlo. Pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este ejemplo básico de este carrusel, copiando todo este código. Voy a agarrar todo esto y lo voy a copiar en nuestro proyecto.
Aquí abajo me voy a crear una nueva sección. Primero le coloquemos un comentario de testimonios y creemos una sección con la clase section-testimonios podría ser, y un ID también con el mismo nombre, section-testimonios, por si en algún momento quieres crearte un menú. Ahora añadamos un container como lo veníamos haciendo. Y bueno, no necesitamos un row porque no vamos a trabajar con columnas. Lo vamos a hacer dentro del carrusel. Así que aquí, dentro de este container, vamos a pegar el texto. Pero antes le añadamos un título. Le coloquemos testimonios. Y debajo de este título añadamos o peguemos todo ese código. Ahí está. Vamos a ir explicando las clases más importantes de este componente. Los componentes de Bootstrap ya vienen con clases personalizadas. En este caso tenemos la clase carrusel, que ya le añade diferentes estilos y propiedades a este elemento. Tenemos la clase carrusel inner, que hace referencia a todos los slides del carrusel. Y cada carrusel o cada slide está representado por la clase carrusel item. Entonces estas clases ya le añaden por detrás un estilo personalizado a cada slide del componente. Por ejemplo, tenemos algunas clases como display block, width-100 para que ocupe todo el ancho, y podemos tener más clases. En este caso tenemos 3 ítems, el primero, el segundo y el tercero, que por defecto está con una imagen. Esto lo vamos a modificar enseguida. De la misma forma, el carrusel tiene unos botones. El ejemplo que hemos copiado tiene una flechita a la izquierda y una flechita a la derecha. Esos iconos o esos botones están representados por este código. La mayoría de los componentes de Bootstrap también trabajan con JavaScript por detrás. No se olviden que en nuestro proyecto, aquí abajo, hemos añadido un script que hace referencia a ese archivo. En algunos casos lo vamos a necesitar, esto para hacer las animaciones o algunas transiciones que trabajan con JavaScript de Bootstrap. Entonces, no se olviden añadir este script, porque con eso va a funcionar correctamente este carrusel. Bueno, no vamos a entrar en detalle. Aquí están los iconos. Tenemos etiquetas ARIA que hacen referencia a la accesibilidad. Si ustedes quieren, esto lo pueden eliminar. Igual va a seguir funcionando el carrusel. Tenemos algunos atributos como el data-bs. Esto hace referencia a un método que se encuentra en el archivo JavaScript, en el cual en este caso va a cambiar o retroceder de slide. Súper. Entonces aquí no vamos a tocar nada de los botones, no vamos a modificar las clases. Simplemente vamos a añadir nuestro contenido. ¿Dónde debemos añadirlo? En esta parte de aquí. Tenemos 3 slides, nosotros solamente necesitamos 2 porque tenemos 2 testimonios, así que este tercero lo voy a eliminar. Aquí voy a empezar a modificar y crearme el primer testimonio. Entonces esta imagen lo voy a borrar y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer aquí es crearnos una columna. Una columna que en este caso no ocupe todo el ancho, sino que sea más pequeña. Podría ser 9 unidades, tal vez 8 unidades. Hagamos eso. Vamos a crearnos aquí en este carrusel item, el que va a estar activo al iniciar. Le vamos a colocar un row. Dentro de este row vamos a crearnos una columna. Esta columna en dispositivos pequeños quiero que tenga un call 12 y en dispositivos más grandes le podemos colocar un call XL-8 unidades para que no ocupe todo ese ancho. Ahora aquí simplemente añadimos los elementos. Cada testimonio lo podría colocar dentro de un article y empezar a estilizar. Todo este article, toda esta tarjetita, le añadamos un background. Le podemos añadir la clase bg-light. Podemos añadirle un borde redondeado, es decir, rounded-light.
4 unidades y también un border. Asimismo, podríamos añadirle un padding a todo lado y alinear todos los elementos al medio. Lo hacemos con text center y un padding al final de unas 3 o 4 unidades. Súper. Ahora añadamos la imagen dentro de un IMG. Y bueno, para no descargar estas imágenes, podemos hacerlo con Random User. Si nos vamos a nuestro navegador, Random User nos ofrece una serie de datos a los cuales nosotros podemos hacer referencia, como ser el nombre, apellidos, por ahí ciudades, latitud, longitud. Y todo esto lo podríamos recuperar en nuestro proyecto. Lo único que nosotros necesitamos aquí es un picture, una imagen, así que podríamos utilizar esta imagen large de aquí. Puedo copiar todo este link. Voy a copiarlo y lo voy a pegar en mi proyecto, aquí en el source, en el src. Aquí podemos ver que se nos ha guardado la imagen o se ha hecho referencia correctamente. Si lo guardamos, veamos que tenemos hasta ahí. Aquí abajo está nuestro carrusel. ¿Está bien? ¿Está genial? Bueno, por aquí no se está logrando ver los iconos, los botones. Es porque nuestro carrusel por defecto está con un tema light. Los iconos están de color blanquito. Enseguida lo vamos a corregir. Pero aquí está la imagen. Vamos a centrar todo esto al medio para que se vea mejor y vamos a cambiarle el tema al carrusel o los iconos para que se vean mucho mejor. Entonces vamos a irnos aquí donde dice carrusel primero y para cambiarle de tema, según la documentación, le añadimos la clase carrusel-dark. Con eso ya se van a ver los botones, estos iconos de aquí. Ahora alineamos esto al medio. Eso lo hacemos fácilmente con, bueno, aquí en el título primero, con la clase text-center y la columna que vale 8 unidades la alineamos al medio con justify content-center. Les decía que ya no es necesario añadir aquí display flex porque ya tenemos la clase row. Ahí está. Si cambiamos, obviamente aquí no tenemos nada todavía. Vamos a trabajar primero en esto. Súper. Entonces, cambiémosle el tamaño. Bueno, este es el segundo slide, así que lo vamos a modificar enseguida. Cambiemos el tamaño de la imagen que está por aquí. Bueno, en este caso, también pueden cambiarle el ID de la imagen. Pueden colocarle un 90. Les va a cambiar la imagen. Ahí tenemos otra imagen, le pueden colocar un 80, pueden ir probando las imágenes que quieran, dentro de la categoría de men. Si quieren una imagen de una señorita, le pueden colocar aquí woman, para que cambie de imagen. Algo genial que nos ofrece Random User. Entonces, la imagen en este caso es un 96. Y aquí, bueno, le puedo colocar, puedo empezar con la primera persona. Le puedo colocar su nombre, no sé, le puedo colocar, veamos nuestro TXT. Bueno, el primero sería una señorita, Laura. Así que aquí le podemos colocar Laura y aquí cambiarlo por woman. Podemos añadir un height rápidamente de unos 48, creo que un poquito más, tal vez 60 píxeles. Veamos. Creo que está muy pequeñito. Le añadamos unos 80 píxeles. También le añadamos la clase rounded para que se vea mucho mejor. Rounded bueno, para que sea un círculo, añadimos la palabra circle. Genial. Ahí lo tenemos. Si quieren que se vea mucho mejor, aquí tal vez podrían añadir un shadow con la clase shadow también, para que tenga una leve sombra. Súper. Entonces, según nuestro archivo txt, esta señorita es CEO de Innovatech Solutions. Vamos a crearlo aquí abajo, debajo de la imagen, con un H5 podría ser. Y terminemos de copiar también el párrafo. Este es el testimonio que ha dejado. Vamos a pegarlo aquí.
Veamos el diseño o el resultado y bueno, aquí lo tenemos. Bueno, creo que nos falta algo por aquí. Déjenme revisar. Ya, el puesto. El puesto lo podríamos cambiar por un párrafo y el título sería su nombre. Entonces, aquí en el título, bueno, esto lo voy a duplicar. Le voy a cambiar por un párrafo y aquí sería Laura Martínez. Ahora sí. Solamente nos faltaría cambiar el color y añadir los iconos de las estrellitas. Entonces, esta descripción del puesto tendría un text-secondary. Para que tenga un poquito más de espaciado, aquí en el título le añadamos un margin button de 1 unidad o 2 unidades también. Y aquí en el texto le podríamos añadir la clase text-secondary. Ahí quedaría, aunque creo que se pierde un poco el texto. Según el diseño, bueno, es un color más oscurito. Bueno, lo podemos dejar así también. Terminemos de añadir aquí las estrellitas. Eso es algo bastante sencillo. Como son varias estrellitas aquí debajo del puesto, aquí abajo, vamos a crearnos un UL. Como lo hicimos con los iconos de las redes sociales. Vamos a crearnos un LI y dentro de este LI vamos a crearnos el icono dentro de una etiqueta I. Vamos a crearnos con la clase BI espacio Bootstrap Icons y el nombre del icono. En este caso es una estrella, pero es una estrella rellenada, así que star-fill. Si quieres saber el nombre exacto o cambiar de icono, te puedes ir a la documentación de Bootstrap aquí en los iconos y aquí tienes todos los iconos. Entonces yo puedo buscar el nombre de start. Y aquí tengo estrellitas. Aquí hay unas, aquí hay otras, media estrellita también, estrellas que no están rellenadas y la que queremos es esta de aquí. Aquí tenemos el nombre, puedes copiar todo eso y pegarlo aquí, que ya lo tenemos. Esta estrellita tiene que tener otro color. El color es un color amarillo. En Bootstrap tenemos ese color y lo podemos añadir con la clase text-warning. Veamos cómo está quedando. Ahí lo tenemos. Solamente que aquí, bueno, se nos está añadiendo las viñetas, ¿no? Entonces, para eliminar esas viñetas de la lista, añadimos la clase list-unstyled. Y ahora sí, podríamos duplicar esto. 5 estrellitas. Ahí está. Solamente que lo tenemos que colocar en una sola línea. Lo hacemos con DisplayFlex. También le añadamos un espaciado de unas 2 unidades para que no estén tan pegados. Genial. Aquí nos faltó añadir un justify content-center. Súper. Veamos el diseño. Ahí está. Aquí, bueno, podríamos quitarle ese margin button del puesto del testimonio de la persona. Aquí un margin button de 1 unidad, tal vez 0. Ahí se ve mucho mejor. Genial, ya está listo el primer testimonio. Ahora simplemente nos quedaría duplicar. Voy a agarrar toda esta fila, todo este row que está por aquí y lo voy a copiar y pegar en este segundo ítem. Voy a borrar la imagen y lo voy a pegar. Ahora aquí simplemente tenemos que cambiar los nombres, la imagen. En vez de que sea woman, va a ser un hombre. Y le podemos cambiar también el nombre. Pero primero veamos nuestro archivo txt. El nombre es Andrés Gómez. Vamos a colocarlo aquí. También lo vamos a pegar aquí. El puesto es CTO. Vamos a pegarlo aquí. Y finalmente la descripción o el testimonio como tal. Peguémoslo ahí. Creo que no hay ningún cambio más. Veamos. Voy a cambiar al siguiente slide. Y ahí lo tenemos. Súper. Ha quedado genial. Si nos vamos a dispositivos más pequeños, bueno, ahí se ve bien.
en dispositivos más pequeños, podríamos hacer algo. Si bien aquí tendríamos que entrar a los estilos personalizados y tal vez mover un poco más estas flechitas, o tal vez hacer un poco más pequeño el ancho de la columna para dispositivos más pequeños. Es decir, si nos vamos a la columna que aquí vale col 8 en XL, le puedo bajar de 12 a unas 9 unidades, por ejemplo, en dispositivos más pequeños. Si lo vemos por aquí, bueno, creo que no se aplicó. A ver, déjenme revisar. Está bien. Bueno, esto es del segundo testimonio, pero también lo hagamos aquí en el primero, para que ambos ocupen 9 espacios. Ahí está. Entonces, si lo hacemos más pequeño, ya no va a ocupar todo el ancho, sino que se va a hacer más pequeñito. Genial. Si lo hacemos más grande, ahí también se ve mucho mejor. Terminemos bueno, aquí nos faltaría colocarle un tamaño un poquito más grande y tal vez un margin button. Con eso ya lo tendríamos. Hagamos esa última modificación. Bueno, aquí a la imagen también le podríamos colocar un poquito de margin button de 2. Aquí abajo también, donde la imagen, específicamente aquí, margin button de 2. Y en el título le añadamos un font weight, bold y la clase font size de 1 unidad. Ahí ha quedado genial. Super. Finalmente, ya para terminar, pasemos a la sección del footer. Vamos a nuestro proyecto. Y aquí abajo, bueno, vamos a crearnos un comentario, footer, y vamos a crearnos directamente el footer. Podríamos colocarle una clase, pero directamente lo vamos a hacer así. No es nada complicado, no tiene muchos elementos. Vamos a crearnos un container. Y como no vamos a trabajar con columnas, directamente vamos a crearnos el contenido. El primer texto es Sofía Navarro, UX UI Designer. Eso lo podríamos hacer dentro de una etiqueta P. Sofía Navarro. Aquí abajo lo podemos duplicar, le podemos colocar UX UI Designer. Creo que también tenemos un texto. Sí, diseñar es entender antes que crear. Entonces aquí abajo vamos a colocar ese texto. Diseñar es entender antes que crear. Lo vamos a colocar entre comillas y aquí le vamos a añadir la clase Font Style o FST Italic. Todos estos textos lo vamos a alinear al medio con Text Center. Y aquí en el footer, bueno, también podríamos aprovechar en añadir un background. El background dark. Pero para que haga énfasis con el texto también, le podemos colocar la palabra text al inicio. Así estaría quedando. Ahí está. Está genial. Bueno, aquí hay que quitarle el margin button. Nos faltó añadir también el logo de la persona, el logo de la marca, así que hagamos eso. Aquí vamos a añadir la imagen aquí arriba, pero antes, bueno, aquí le quitemos el margin button de 0 le coloquemos y añadamos la imagen dentro de una etiqueta IMG, dentro de assets. Vamos a buscar, bueno, no tenemos una imagen como logo, podríamos colocar el fab icon y aquí le colocamos logo de Sofía Navarro. Super, ahí lo tenemos. Aquí abajo tenemos un borde, no se preocupen, es por el margin button de este párrafo también. Para que no se vea esa línea de abajo, bueno, directamente aquí en el container, aquí le podríamos colocar un padding Y de unas 5 unidades para que tengamos espaciado en la parte vertical, arriba y abajo. Genial, creo que ahí ya lo tenemos. Solamente, bueno, nos faltaría añadir los iconos. Aquí tenemos unos iconos, ¿no?, de redes sociales. Para eso vamos a crearnos debajo de esta etiqueta P un UL. No se olviden que añadimos la clase list
guión unstyled para quitar las viñetas y vamos a empezar a crearnos los LEs. Si no me equivoco, estos iconos ya los hemos realizado en la parte superior. En la portada nos hemos creado aquí estos iconos. En realidad sería lo mismo. Así que voy a copiar este LI que ya lo hemos creado y vamos a trabajar en base a eso. Lo voy a pegar aquí abajo. Este primer icono tiene que tener el icono de Behance. Bueno, es lo mismo, así que veamos cómo está quedando. Bueno, ahí está el icono, está bien, tiene el mismo estilo que hemos colocado aquí arriba. Eso está genial, estamos reutilizando por ahí los elementos que nos hemos creado. Esto tiene que estar alineado al medio y tenemos que duplicar lo demás. Entonces, aquí en la lista vamos a añadirle la clase displayFlex, justify, content-center y un espaciado de 2 unidades. Esto lo agarramos, lo duplicamos 2 veces y aquí colocamos LinkedIn y aquí abajo vamos a colocar Instagram. Genial, ahí lo tenemos. Si vemos la vista responsive, como está todo alineado al medio, no vamos a tener ningún problema. Genial. Bueno, aquí tenemos, nos falta espaciado aquí en testimonios. El carrusel está pegado. Revisemos esa parte. Ya tenemos el footer listo. Y aquí en testimonios podríamos añadirle un padding y igual a todo el container de 5 unidades para que tenga más espaciado. Genial. Entonces ya tendríamos listo nuestro sitio web. Ahora vamos a subirlo a Netlify para verlo en línea. Eso es bastante sencillo. Podemos ingresar a Netlify. También pueden hacerlo con Netlify Draw para hacerlo directamente, pero yo voy a ingresar a Netlify. Iniciamos sesión. Es bueno que lo vinculen con GitHub si es que manejan sus repositorios ahí para hacerlo directamente. Bueno, en este caso, en la pantalla principal, aquí abajo en el dashboard tenemos una opción para poder arrastrar nuestra carpeta y subirlo directamente. Entonces voy a explorar los archivos donde se encuentran mis imágenes, el index y la hoja de estilos. Le voy a dar clic derecho, explorar y bueno, aquí tengo la carpetita. Voy a subirme un nivel y esta carpeta es la que tengo que subir. La carpeta que contiene mis imágenes, el index y la hoja de estilos. Entonces lo voy a hacer más pequeñito. Voy a irme a Netlify y aquí lo voy a arrastrar. En un momento más se va a subir y nuestro sitio web va a estar en línea. Genial. Aquí me ha colocado un nombre por defecto. Si quieren, ustedes lo pueden cambiar. Si tienen un dominio, también lo pueden reemplazar con su nombre y demás. Voy a ingresar al sitio web que ya está en producción. Y aquí tenemos el resultado. Esto es todo lo que desarrollamos. Si lo vemos en dispositivos móviles, también se ve bastante bien. Obviamente que ustedes también pueden cambiar el contenido y adaptarlo a su CV. Aquí arriba tienen el link que ya está en producción, no está funcionando en local como en este caso, así que este link de aquí arriba lo pueden compartir con alguna otra persona para que también pueda ver su sitio web. Y listo, ¿viste lo que acabamos de hacer? Un sitio web funcional, bonito y hecho 100% con Bootstrap. Y lo mejor es que es solo el comienzo. Si te gustó este ejemplo y quieres seguir aprendiendo a cómo dominar este framework hasta ser un experto, te invito a visitar tenminds.org. Ahí encontrarás nuestro curso completo de Bootstrap desde cero y 100% práctico, donde también tendrás diferentes desafíos, prácticas guiadas para que pases al siguiente nivel en tu carrera. Aprenderás desde cómo estructurar tu sitio web con el grid de Bootstrap, las utilidades, los componentes, hasta personalizar tus proyectos web usando Sass. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo el enlace del curso en la descripción del video. Estoy seguro de que te va a encantar. Nos vemos en el curso.